Bienvenidos a Post World Podcast, grabado en nuestros estudios, Bunker Studio, Karl Marx Studios en Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy tenemos invitado a Alejandro Mozo, productor electrónico y artista sonoro y lumínico, podría decir. Quizás, sí. Hola, Ale, gracias por venir. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Tantos años que nos conocemos. Sí, es verdad. Yo te conocí antes que vos me conozcas a mí, en realidad, porque creo que fue por el año 2002, 2003, una fiesta en El Dorado. Wow. Okay. No Iglú, sino Sensible, Rec. Okay. Y es donde vi por primera vez, espié un poco así en la cabina y vi que estaban usando el Tractor. Ok, sí, eso fue que la primera vez que toqué en Buenos Aires, creo. ¿Sí? O por ahí, el primero o segundo. Llegué temprano. Sí. Y para mí fue una revolución, porque yo lo voy a tocar con computadoras y era la primera vez que había visto tocar con computadoras a alguien, música electrónica. Y espiando, así robándoles un poco la idea. Después busqué ese programa y lo encontré y claro, fue un antes y un después. Además porque era música que... había música similar de otros lados, quizás se conseguía, era más difícil conseguir música, pero no había o no se conseguía en Argentina y sobre todo ver en vivo ese tipo de música, lo cual para mí fue un flash. O sea, básicamente era su fan. Bueno, qué alegría escuchar eso. Sí, la verdad que para nosotros también era algo nuevo y era como... estábamos todos experimentando y aprendiendo y como te digo, creo que fue la primera o segunda vez que fui a tocar a Buenos Aires y de haber sido una de esas fechas. ¿Y cómo era hacer música electrónica con computadora y en vivo cuando todavía no había mucha información de cómo se debía hacer, digamos, ¿entendés? Supongo que... Bueno, en realidad, yo vengo un poco más del rock y tocaba la guitarra cuando era niño, como... Soy de los 90, como sí. Todos tocábamos la guitarra, todos queríamos ser Nirvana, Radiohead. Y después descubrí Autechre y Aphex Twin y un poco esta movida en 98, 99 y empecé a hacer un poco de música electrónica con la computadora horrible que tenía en casa y conseguí software robado que me daban amigos y tal, empecé a probar y bueno, llegó un momento que quería tocar esa música y tenía algunos sintes y eso, pero lo más fácil era tocar con una computadora. Así que al final terminé consiguiendo un laptop y sí. En esa época, creo, los primeros shows los tocamos con Tractor porque Ableton todavía estaba muy pobre, las primeras versiones, no, ya ni me acuerdo. Sí. Ableton no apareció en la escena hasta unos años después, seguro. Eso que decís de los software, lo hablamos la semana pasada con Kat, porque ella escribió un artículo sobre la escena, o sea, que te incluía a vos, esa nueva escena. Okay. Y lo que ella analizaba en el artículo ese es que ella veía que gracias a la posibilidad de acceder a los software craqueados, en Argentina se generó más o menos al mismo tiempo una escena muy rica de gente que quizás de otra forma, porque no era tan fácil acceder a los originales de programas digitales en esa época, o pagarlo por el tema de las tarjetas o qué sé yo... Y un poco me parece que tiene razón, que hubo una coincidencia de eso, porque fue el advenimiento del mundo digital y todo, pero no era fácil conseguir las herramientas para hacerlo, y para tener analógico todo lo que necesitaba para reproducir eso mismo. Bueno, la diferencia de plata... sí, nos simplificó la vida y abrió un montón de puertas, y no solamente software, sino conseguir música también, era la época de Soulseek y Napster y tal, y bueno, descubrimos un montón de música europea y de la misma manera pudimos hacer llegar nuestra música a los oyentes europeos y después de eso conseguir algunos sellos europeos que empezaron a editar esa música y bueno, ese es el principio de la razón por la que hoy estoy acá y vos también. Sí. Me acuerdo también que tenía un CD de Function y Goods. Function era un alter ego tuyo. El primero, sí. Que también me fascinaba. Me acuerdo que hacíamos reuniones en la casa de Milena, mi novia del momento, y yo en las reuniones estaba todo el tiempo con el Tractor y poniendo temas de ustedes, o ese CD que tenía grabado, no me acuerdo si era original o era grabado, que era un disco de Deep Minimal o Click Deep, o una cosa así. Un poco Clicks and Cuts era. Y a mí me parecía un disfrute así estético buenísimo, que realmente no tenían otros productores en ese momento. Ya que era difícil conseguir, o sea, ¿de dónde tenías vos la influencia de ese sonido para desarrollar ese sonido? Que en ese momento era muy
purista de alguna manera, tenía que ver con la claridad, con el timbre, con la frecuencia del sonido, como una composición casi visual, diría, no sé. Sí, era bastante más, digamos, delicado que el sonido electrónico que había en esa época en el mainstream argentino. Y para mí, yo nunca tuve mucho interés en ese sonido que había en los 90 de música electrónica en Buenos Aires, que era dance, progressive, claro, y tal. Y en realidad un poco las influencias vino todo un poco por internet. Yo descubrí a usted que gracias a mi profesor de guitarra de esa época, wow, que era un loco que tenía también un dúo un poco de música electrónica similar. Y en esa época mi novia del momento vino a Inglaterra de viaje de egresados o algo así. Le pedí, claro, que me compre un disco de Autechre y bueno, así empezó. Y después internet y bueno. Sí. Y después conocí un poco a toda esta escena de Buenos Aires, porque te podrás imaginar que en Mendoza, de donde vengo. Claro, vos sos de Mendoza, sí, que está a varios kilómetros de Buenos Aires. Está a mil y algo de kilómetros, sí. Y sobre todo Argentina, que es un país donde está todo bastante centralizado en en la capital de Buenos Aires, en realidad, en la ciudad capital. Es siempre un tema que los artistas, cuando quieren entrar a la escena, tienen o que mudarse a capital o trenzar lazos con esos círculos. ¿Vos cómo lo viviste eso? Y bueno, eso con lo que mencionabas recién, esas primeras fechas, fue el primer nexo que tuve un poco con la escena de Buenos Aires, en la cual estaba Dilo, en la cual estaba Bruno De Vicenti, y empezaron con el sello Sensible, después Igloo, y conocí a Gurtz y... Sensible. Sensible Records, sí. Y ahí era la época un poco de los net labels, así que todos teníamos 1 o 2 net labels. Fue la revolución de los net labels. Sí. Para la gente de hoy les parece un poco raro la idea de editar música gratis online como un sello, pero abrió un montón de puertas a un montón de gente. Claro, porque fue el comienzo, ¿no? Y ya había la debacle de la industria de la música, de alguna manera, en algunos aspectos, por lo menos en el aspecto de que el acceso a eso para tener visibilidad por esa escena estaba muy cerrado, digamos. Y de repente esto te permitía directamente publicar un disco, por ejemplo, o hacer tu sello. Y claro, no estaban organizadas las herramientas para capitalizarlo todavía. Y no, hasta que apareció Beatport unos años después, pero sí, en esa época era, ya que toda la música estaba gratis online, bueno, la editabas de manera oficial gratis y te permitía alcanzar audiencias que de otra manera nosotros en Argentina nunca hubiéramos alcanzado con nuestra música. Porque de repente la música de muchos sellos europeos la editaban de la misma manera que nosotros y estábamos todos, como decir, en el mismo mercado, por decirlo de alguna manera. Pero los que editaban en sellos europeos, me parece en ese momento igualmente quizás estaban registrados acá o cobraban o... Puede ser, sí. Porque a mí lo que me parece es que hay, sobre todo del lado de los países que no eran centrales en la escena y en la industria también, una abnegación muy fuerte, un aguante muy fuerte, una muy fuerte por la música en sí, por el hacer en sí, porque realmente era hacer un sello, trabajar 24 horas en eso, dar todo, y como vos decís, no tenía ni una pata comercial, no había una salida de todo eso que dijeras, ok, de acá me entra plata para justificarlo, ¿entendés? Sí. Bueno, lamentablemente las cosas tampoco han cambiado mucho hoy. Están las maneras más o menos de monetizar todo esto, pero siguen siendo muy pobres y la verdad es que hoy por hoy seguimos todos dependiendo del performance, que es el único lugar donde hay un poco de dinero para los músicos. Como conciertos, los que son DJing y tal, pero con la venta de discos, hoy yo tengo miles y miles de plays en Spotify y si me alcanza para pagar mi propio membership a Spotify, estoy contento. Ni siquiera te dan es verdad, ni siquiera te dan el membership. Por lo menos podrían darte el membership, ¿no? Claro, porque está Spotify for Artists. Sí, pero eso no incluye un membership premium, ¿no? No, es como para chequear tus estadísticas. Sí. Claro, de alguna forma nunca se armó eso bien desde la época de Soulsy que estamos hablando. Las opciones que vinieron después, las que todos conocemos hoy, nos organizaron algo, una forma de capitalizarlo, pero no integraron a los artistas en ese sentido. Bueno, está Beatport y Bandcamp, que algo se puede ganar de dinero con las ventas digitales y tal, pero bueno, siempre
es un ingreso marginal al final. A no ser que, claro, que seas Madonna o no sé, pero... Claro. De todas maneras, ella gana más plata tocando. Pero ella ya estaba adentro, digamos, hacía varias décadas. Sí, es un sistema bastante injusto, digamos. Sí. Y entonces, ¿te fuiste a Capital o fue todo por internet las relaciones que hiciste con la gente de Buenos Aires? O me imagino que en Rosario también. No, nunca me mudé, porque yo estaba en Mendoza y estaba estudiando ciencias políticas en aquella época en Mendoza. Y la verdad que Buenos Aires tampoco mucho no me gusta, es demasiado caótico, demasiada gente y nunca quise mudarme a Buenos Aires. Así que iba a tocar de vez en cuando y la escena estaba centralizada en Buenos Aires, si quiere, un poco quizás en Rosario, algunas cosas, o en Córdoba también, pero principalmente en Buenos Aires. La jungla de cemento le dicen muchos. Y sí, y para alguien que viene como yo, que viene de una ciudad más chica, es siempre como estresante. A mí me aliena también, no te preocupes. O sea, me aliena mal. Yo en esa época también, a través de Soulseek, tuve la suerte de... No me acuerdo cómo se hacían los contactos en esa época en Soulseek, pero lo encontré a Jorge Saboretti y eso fue mi salvación. O sea, Jorge, como veía las cosas que yo tenía, me pasaba directamente música y música de ustedes también y demás. Y tenía otro color eso, ¿no? Que ahora es diferente quizás, por lo que está online y no está esa cosa de descubrirlo, de encontrarlo. Sí, estaba un poco más escondido, era un poco más un espíritu de descubrir cosas que estaban un poco escondidas online y tal. Tenía su encanto, si se quiere. ¿Y estudiaste ciencias políticas, terminaste? Terminé ciencias políticas, sí, varios años después que empecé, en realidad, muchos años después. Sí. Terminé todos los cursos y eso más o menos en tiempo, pero la tesis la hice como 10 años después de haber empezado. Porque bueno, ya en esa época ya estaba viniendo de gira a Europa y el tema de estudiar se hacía más complicado porque pasaba 3 meses, 3 meses acá, 3 meses allá. Así que bueno, al final, sí, en 2012 creo o algo así, decidí presentar la tesis de una vez por todas y hice la tesis y terminé oficialmente. ¿Pero para cuando terminaste ya estabas a full con la música o qué? Sí, ya vivía acá hace varios años y estaba dedicándome 100% a la música desde hacía... ¿Acá en donde en Berlín vivías cuando terminaste ciencias políticas en Mendoza? Sí, wow. Me dediqué 2 o 3 meses a escribir la tesis y viajé, presenté la tesis, hice el examen y tal. Bien. Capítulo cerrado. Bien, sí, yo también me obsesioné con terminar mi carrera en un momento en el que justo me tocó la posibilidad de viajar también y demás. Varios de mis amigos dejaron las carreras y yo dije, no, quiero terminar. Pero la verdad es que también me pasó después que dije, quizás, no sé, no valió tanto la pena. Bueno, a ver, en términos de utilidad depende del uno lo que estudia. Hay carreras que no hace falta haber terminado para ejercerlo, si se quiere, ¿no? Carreras creativas y tal, no hace falta un diploma. Pero bueno, es como que moralmente uno se siente bien, decimos, lo terminé. Ahí está. ¿Pensás que te sirvió de algo para la vida? El diploma en sí, no. Los estudios, sí, muchísimo. Perspectiva. A ver, ciencia política es una carrera que uno aprende un montón de cosas, pero nada muy específico. Al final sabes de un montón de cosas, que te da una visión general del mundo y una visión global de todo, de política, de sociología, de economía. Sí. Y claro, te da una cultura general, digamos, bastante útil, que después te permite acceder a otras cosas de manera más fácil. Me gustaría estudiar ciencias políticas, la verdad. Es interesante. Nunca gané un peso con ciencias políticas. Nunca trabajé de eso. Pero... Y igual lo que estudia filosofía, digamos. Pero te debe dar, claro, esa perspectiva de complejidades, ¿no? De enfrentamientos quizás de perspectivas diferentes, de mundos diferentes. Eso, de alguna manera, por más que uno a veces lo reniegue, te sirve en la vida. Sí. La verdad que ha sido útil y bueno, aparte también me permitió hacer el máster que te comentaba antes acá en la Universidad de Berlín. Vos terminaste hace poco un máster en artes sonoros o artes sónicas. El máster se llama Sound Studies and Sonic Arts en la Universidad de Kunst acá en Berlín. Es, arte sonoro y estudios sonoros podría ser la traducción, algo así.
Eso lo empecé en 2017 y lo terminé el año pasado. Son 3 años de máster, un poco part-time. Y bueno, eso también como para abrir otras perspectivas en mi carrera artística, digamos. Claro, claro, porque terminé teniendo, es una tecnicatura lo que hiciste en un estudio de grado, sería. En Argentina sí. Es una licencia. Okay. Son 5 y años. Eso te permitió acá hacer un máster, digamos. En realidad creo que el máster se puede ingresar también sin estudio sin bachelor, licenciatura, sin licenciatura, pero tenés que presentar más cosas. Bueno, nada. Claro. Ahora tuve el acceso más rápido. Claro. Che, y volviendo a la época cuando empezó, digamos, que todavía no tenías una formación, una perspectiva, no habías viajado, pero pasaban muchas cosas hacia adentro de la escena que se estaba generando. ¿Cómo viviste vos la evolución de eso? Me acuerdo del 2003 en adelante, fue una década bastante movida en ese sentido y hubo una transformación, me parece. En un punto empezaste a viajar también. ¿Cómo fue eso de la relación con la gente de afuera, los sellos de afuera? Y fue como todo. Sí, la verdad que fue una década de muchos cambios y era súper. Estábamos todos súper entusiasmados, ¿no? A ver, salir de Mendoza haciendo música electrónica. Canchero. No había nadie en Mendoza haciendo música electrónica. No es que no había nadie, había un par de personas, pero ese tipo de música éramos 1 o 2 imagino, máximo. Me imagino. Y en el 2006 hacer la primera gira en Europa, y la primera gira en Europa fue creo la que más viajé, porque bueno, mi calle era bastante bajo, así que aceptaba todo lo que me invitaban, así que fui desde Rusia hasta España, por todos lados, hice como 30 fechas o algo así. Y fue súper interesante y descubrir nada. Yo nunca había viajado a Europa tampoco, así que fue una especie de un antes y un después de esa primera gira. Una vez que volví a Argentina dije, bueno, esto lo tengo que volver a hacer, y ya no había vuelta atrás, digamos. Claro. Y es una experiencia bastante particular viajar de esa manera, ¿no? Porque no tienes control mucho de las cosas, te llevan de un lugar al otro, quizás te quedas un día nada más o un fin de semana en un lugar, pero a la vez tenés mucho input todo el tiempo. Sí, fue un viaje súper interesante y bastante caótico. Iba con mi gran valija para todos lados, a las fechas como turista. Y estuve 3 meses así, viajando por todos lados. Y bueno, siempre quedándome 2 o 3 días, lo máximo que pudiese, y aprendiendo un poco, absorbiendo de la cultura, de la gente, de la escena, entender cómo funcionaba. Y aprendí un montón. Fue un viaje súper educativo en algún sentido. Sí. ¿Y volviste y no tuvieron ganas de dejar la universidad? Ganas de dejar no, pero... Me voy de casa a tocar rock and roll. No, sí, en esa época le decía eso a mi vieja, me hubiese asesinado, pero... No, aparte la carrera que estaba estudiando me interesaba de verdad, y todavía me interesa, y de hecho ciencias políticas, digamos, se transformó, casi te podría decir, como una especie de hobby, y mi hobby, que era la música, se transformó en mi profesión. Qué bueno. Un cambio. Sos como yo, que ve las noticias por placer. Analiza por placer algo así. Sí, sigo leyendo los diarios. Bichos raros. Todas las mañanas, y me entero, trato de estar informado lo más que se pueda. Así que quería terminarlo, o al menos terminar el cursado, y después, bueno, terminé haciendo la tesis. Era también, como te decía, algo un poco, un challenge un poco personal. Y contento de haberlo hecho también. ¿No? Con un poco de perspectiva, ahora ya hace 10 años que terminó eso. Sí. Contento y orgulloso también, ¿por qué no? Bien, bueno. Qué bueno. Y en Buenos Aires después, ¿sentiste que evolucionó la cosa hacia un lado que a vos te gustaba, más allá de lo que vos veías afuera? ¿O sentís que trajeron algo de lo que vivieron afuera? ¿Y cómo viviste vos esa diferencia? Porque la realidad es muy diferente, era muy diferente también al momento, como vos decís, en Mendoza, pero en Buenos Aires también. Es una escena relativamente pequeña. Si con Cata hablamos de las Love Parade acá en la misma época, qué sé yo, hay un cambio muy grande, cultural y demás. ¿Qué rescatás vos de eso? ¿Qué te acordás que era tu impresión sobre ese contraste, digamos? ¿En Buenos Aires decís? Entre la escena argentina y todo lo que estabas descubriendo viajando, digamos, ¿no? De cómo era afuera. Eso como decir que empezaste a entender cómo era, ¿no? Bueno, digamos, yo viniendo de Mendoza, en Mendoza teníamos 1 o 2 clubs,
la música en general no era mucho mi estilo, pero bueno, más o menos me acerqué un poco a eso. Y en principio, cuando empecé a hacer música electrónica, hacía cosas mucho más experimentales. Con mi dúo Ampeg, con los principios de Función, era... Ampeg muy bueno. Y Función también me encantaba. Generalmente trataba casi siempre de evitar todos los sonidos de drums, de ritmo, y hacer algo ambient, tratando siempre de salir de esta visión de música electrónica que yo tenía de cuando tenía 14 años, que escuchaba Europe Dance en los... Underworld. Siempre, no, inclusive peor, no, más cosas más viejas, ¿no? Pero, y siempre como que tuve alguna... como, no sé, como que no me gustaba mucho esa escena, una especie de reyección a ese ámbito dance y tal. Porque bueno, tenía una influencia de eso que venía de Buenos Aires, que no era mucho lo que me gustaba. En esa época era trance, DJ Dero y no sé quién más. Sí. Y después cuando empecé a venir a Europa y vi un poco una escena electrónica dance de club, pero mucho más interesante, que tenía... Había computadoras ya, digamos. Había computadoras, no, pero en términos de la escena era algo mucho más musical. Es decir, había algo más cultural, no era solamente una fiesta y tal. Había algo cultural que estaba pasando. Era música. Y eso es lo que me gustaba a mí. Empecé a entender un poco otras maneras de hacer música de club que era al mismo tiempo musical, si se quiere, ¿no? Eso tiene que ver un poco con tu estilo, con tu búsqueda, ¿no? Incluso cuando hacías esta música click noise, deep, no sé cómo llamarlo, tenía esta intención de hacer armónico algo que quizás naturalmente no sería eso, como un glitch, por ejemplo, ¿no? Sí, quizás mi música siempre ha tenido... Bueno, he ido tratando, ¿hace cuánto? Hace 20 años que hago música electrónica. Claro. Uno siempre va cambiando, ¿no? Y trata de adaptarse un poco y tal, pero al menos cuando miro para atrás, siempre todo lo escucho, bueno, al final siempre más o menos suena a mí. Y como no se puede escapar de uno mismo. Como al final siempre terminas repitiendo los mismos riffs, por así decirlo, los mismos motivos. Y en algún sentido creo que mi música siempre busca un poco eso, medio... transformar sonidos electrónicos en orgánicos y sonidos orgánicos utilizarlos un poco más de manera electrónica, un poco mezclar esos dos y que suene algo musical y vivo, algo un poco alive, digamos, que no sea muy estructurado, tecno seco, ¿no? Pero es interesante porque el tipo de música que hacías en esa época, por ejemplo, Function y demás, para el análogo que había acá, por ejemplo, eran gente que más que venir de la música venían de ingeniería, por ejemplo, ingeniería del sonido y qué sé yo, como si te dijera Raster Norton, ¿no? Esta cosa bien abstracta, bien conceptual, pero a veces un poco fría. Y quizás me parece que tu formación musical te ayudó también a compensar un poco eso, esta transmutación, como decís, entre lo orgánico y lo artificial y viceversa, porque eso que tiene muchas veces continuidad en tu música, me parece que es ese factor también. Sí, tenés razón, sí, no lo había pensado, pero viene claramente de ahí. A ver, empecé haciendo música con canciones y tal, tocando guitarra y escribiendo canciones, y teníamos grupos, y por ahí alguna vez canté también muy mal, pero... Vengo de ese formato un poco de canción, de melodías y música más tradicional, no del aspecto técnico de ingeniería, ni tampoco digamos, de la carrera de DJ, como varios otros que vienen con ese formato de pista, digamos, funcional. Para mí siempre vino por el aspecto de la música y crear música, y también es una de las razones por las que solo toco live, solo toco mi música y nunca estuve interesado en hacer DJing tampoco. Sí, yo me copié un poco de ustedes en eso. Me parecía recontra canchero, en esa época hablábamos 2003, no me acuerdo cuánto, recontra canchero tocar solo con la compu. Y esto que decís de que había un contraste un poco en la escena local, donde venís y demás, con la cultura club, hay una verdad con respecto a eso, y es que también llevó mucho tiempo que puedan entrar las computadoras, las laptops a los boliches, por el hecho de que era una cultura que venía mucho del vinilo, básicamente, ¿no? Sí. Y desde el dueño del club hasta los otros DJs, hasta todos, le parecía un sacrilegio dejar a un pibito, ¿entendés?, que ir a tocar con la laptop. Y fue un proceso, eso me parece, de integración. Por lo menos nosotros lo vivimos en Buenos Aires, como se dio progresivamente.
que se empezó a aceptar eso, ¿no? Sí. Y bueno, tuvo un poco también su pico y su decaída, ¿no? Porque en un momento empezó a ser cool tocar con una compu y nada más, era como súper futurista. Sí. Y la gente que venía con vinilos, todo parecían unos viejos, ¿viste? Y en el momento empezó a subir y después, bueno, empezó a decaer como todo y pasó la moda. Claro. Y en los últimos años todo el mundo, tenés que tener el modular y un montón de hardware y tal, la computadora, que no sé, que estás mirando tus mails y tal. Es una discusión una discusión un poco interminable de qué significa tocar música electrónica en vivo, claro. De qué es una computadora, si es un instrumento o no, en qué se diferencia de un drum machine con una pantalla también. Claro. Es una discusión que va lejos y de la cual podríamos hablar horas porque a mí me interesa un montón. Sí. De hecho, fue parte también de mi tesis que muy hice bueno. hace poco. Y sí, es un tema que me apasiona bastante. Al final, mi visión, para cortarlo un poco, es... lo que importa, digamos, cuando uno va a presentar música electrónica en vivo, si lo llamamos en vivo, así, entre comillas, digamos, es poder tener una herramienta que te permita tener una relación en real time con la audiencia, digamos, que te permita modificar el sonido, una interfaz, en todos los parámetros que necesites para que sea realmente una situación en vivo, en el sentido de que estás ahí con un environment en el cual te adaptas, si hay una conexión con la gente, y si quieres cambiar algo, puedes. Cualquier aspecto que sea de la música. Claro. En ese sentido, un DJ está mucho más reducido porque no se puede cambiar muchas cosas. Y en ese sentido, una computadora con Ableton o cualquier otro software que te guste para tocar en vivo es un instrumento súper rico. Sí, puedes expandir, digamos, las formas en las cuales interactúas con eso. Y ser muy creativo con un Ableton y controladores, por ejemplo. Sí, por supuesto, es súper rico lo que se puede hacer. Por supuesto, está ese problema de que la gente no ve lo que estás haciendo o no entiende lo que estás haciendo. Claro. O no hay una relación clara entre tu movimiento y el sonido, porque el mismo movimiento puede hacer miles de cosas diferentes. Porque entonces, no es rasguear la guitarra, digamos. Está ese aspecto de la fisicalidad del sonido que muchas veces a la gente le gusta ver, que uno aplica cierta fuerza y suena de una manera, y si uno toca más suave suena de otra manera. Eso en el mundo electrónico uno lo pierde y... Hay como que reproducirlo después, ¿no? Como hay que hacer como si. Hacer como si, es más fuerte. Darle como un poco de imperfecciones al velocity. Esto es un tema bastante interesante, pero bueno, los tiempos cambian y también la gente aprende otras cosas y se va absorbiendo nuevas maneras de tocar y bueno, siempre hay de todo, ¿no? Hay gente que prefiere que estés con una guitarra y otros que con una computadora. Es la discusión de Papo y DJ Dero en el programa de Nicolás Repeto. En Argentina, me acuerdo, yo estaba en el secundario, yo no empecé con el rock como vos. Yo tengo la suerte de tener un hermano 11 años mayor al cual le robaba CDs y VHS. Y eso para mí fue una puerta temprana, ya desde mediados de los 90, a un montón de cosas. Y a mí me gusta la música electrónica desde el principio, o el pop electrónico. Recuerdo cuando me cambié en un colegio público, bueno, las primarias privadas tampoco había mucha música que pasara, pero cuando me cambié de colegio público era muy raro, muy raro, que había una sola persona que es Sef, que cayó al colegio en segundo año, creo, con el que podíamos compartir eso, porque él venía a vivir en Inglaterra, pero nos veían como bichos raros, como aliens, o sea, porque sobre todo en una escuela pública en Argentina, en donde hay mucho de la cohesión social que tiene que ver a esa edad con las bandas de rock y con la historia del rock nacional, que tiene una impronta muy grande en la cultura, ¿no? Y yo de alguna manera venía de otro lado, muy extraterrestre, también porque mi familia no era muy pro populares, entonces como esa cuestión con la cultura popular estaba un poco... Sí. Lo descubrí después, pero es verdad que en esa época, cuando Papo le dijo, conseguiste un trabajo serio a DJ Dero, que estaba tocando acá, de hecho en esa época en las Low Parade y demás, la Argentina estaba al lado de Papo, digamos, ¿no? Sí. Y era como... Es como acá cuando la Argentina perdió
la Copa Mundial. Ser argentino era muy difícil. Y a veces era muy difícil también decir lo que te gustaba y todo cuando simplemente no había relaciones culturales con eso. ¿Entendés? Sí, también, bueno, en Argentina creo que también la música electrónica, al menos en sus principios, en los 90 y las primeras cosas que empezaron a aparecer de música electrónica, para tener acceso a esa música, para tener acceso o a la música o a las maneras de hacer esa música, necesitabas haber viajado o tener contactos, ¿viste? con cierto nivel de clase social que no todo el mundo tenía acceso. Porque la verdad que era carísimo viajar, era carísimo comprar discos importados, ni hablar de comprar sintetizadores y tal, era imposible. Y empezó por una clase social generalmente un poco más alta que tenía acceso a estas cosas. Entonces, obviamente, en sus orígenes no era muy popular. Claro. Bueno, en Argentina está Klaus, por ejemplo, que eran una especie de Kraftwerk de los 70s, 80s, que sí, de alguna manera conseguían los... de hecho, no me sale el nombre ahora, el de Klaus tiene las conexiones más grandes del estudio del Fauno, se llama, me parece. El Fauno, sí. Y es verdad que en los 80, post-dictadura, se filtraron un montón de influencias que venían de Inglaterra, sobre todo, que incluían esta cosa post-punk, ya elementos electrónicos, o sea, sintetizadores, máquinas de ritmo, y en algunos discos de Charly García y Fito Páez empezaron a aparecer. Hizo de estéreo. Claro, después sí. Sí, totalmente. Y después de esa primer gira que tuviste que te cambió la cabeza, digamos, en un momento llegaste a estar muy activo en eso, a tocar en los mejores clubes, ya no era tu primer rodeo. No sé, hiciste colaboración, tocaste en los mejores clubes del mundo, en Cocoon, en Alma 17. Sí, fue creciendo bastante desde el 2006, que fue la primera gira, después venía una vez por año y bueno, cada gira uno iba aprendiendo un poco más y aprendiendo también cómo funcionaba el negocio y conociendo gente y bueno, fue un trabajo de varios años y conocer un montón de gente acá en Berlín. Al final, bueno, me terminé mudando a Berlín. Y ¿Hace cuánto vivís en Berlín? Oficialmente desde el 2010. Ok, un poquito antes que yo. 11 años casi. Hace un montón, sí. Y bueno, uno empieza a conocer sellos y gente y tal, y bueno, armé conexiones, empecé a trabajar con algunas agencias. O sea, hiciste tours por todos los continentes, básicamente, por lo que estuve viendo. Sí, bueno, principalmente lo que más he tocado es en Europa. Hice 3 giras en Japón, que fueron geniales. Pero Asia, África, o sea, cuesta en algunas biografías ver cuando dicen hicieron tour por bueno, Europa y tal parte de... pero es difícil llegar a abarcar, por más que sea un par de veces, o sea... Es gracioso porque de alguna manera, por más que yo vengo de Argentina y empecé mi carrera en Argentina, he tocado mucho más en Europa que en Sudamérica. Y digamos, las fechas más importantes, más grandes en Sudamérica, ocurrieron una vez que ya había armado un poco de giras importantes en Europa. Fue como un reconocimiento, decir, bueno, vuelta a casa y un poco de reconocimiento local, digamos. Pero me imagino que no soy el único, a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Pero al final creo que hice mis carreras más en Europa que en Mendoza. Claro. Es un tema ese, ¿no? Porque por un lado uno está recontra agradecido y es un flash cuando los astros se alinean y estás en el lugar correcto en el tiempo justo y se abren las posibilidades y las ventanas. Y por otro lado es un poco una lástima. Kat decía que cuando fue y se quedó en Buenos Aires fue a cubrir para una revista, no sé si era D-Bag o algo así, el South American Music Conference, y que ella flashó que no había artistas locales prácticamente. Y no lo entendía. Después, viviendo ahí como una década, entendió un poco cómo funcionaba. Y hay como una especie de eurocentrismo, digamos, donde recién cuando uno tiene un reconocimiento afuera, te hacen un lugar. Hay algo de eso que no está bueno porque le cierra las puertas a muchos que no tienen esa posibilidad de primero ser reconocidos afuera, ¿entendés? Sí, es bastante injusto y bastante estúpido, bastante ridículo, ¿no? Porque al final no depende de Europa, pero bueno.
Argentina siempre ha sido muy de mirar a Europa y de absorber lo que pasa en Europa como si fuese, ¿no?, la verdad última, y después si pasa en Europa, bueno, está bueno, hagámoslo acá también. No, también un poco con Estados Unidos quizás, pero menos que otros países de Sudamérica. Argentina siempre mirando a Europa y sí, es bastante injusto. Y no sé si sigue siendo así el caso hoy por hoy en Argentina. No conozco mucho en qué estado está la escena underground. Yo tampoco conozco mucho. Lo que sé es que con el trap, por ejemplo, con estas nuevas escenas que salieron, por suerte es bastante más local, digamos, ese proceso. Acá tocaron Paco Amoroso y ¿cómo se llama? No sé quiénes son. Catriel y Paco Amoroso, por ejemplo, yo no los conocía. Son amigos de amigos y los fuimos a ver acá y la recontra rompieron, tocaron el Kunkelkranek. Okay. Y un chico que yo lo conocía antes que hacía música, ahora era el productor de ellos y como que tiraba los loops sobre los cuales ellos... Es diferente, es algo más relacionado con el hip hop, pero en ese sentido creo que hay una escena más local. Todo lo que tiene que ver con la música electrónica, obviamente, históricamente se ubica en otros lugares, quizás más, como en Berlín, Detroit, Chicago. Nosotros estábamos mirando eso en la música que hacíamos. Claro. No tenía mucho contenido local, ni de cumbia, ni de folclore, ni de tango tampoco. No. Era bastante... Me arrepiento de eso un poco, porque siento como que... Sí. Yo en particular estaba muy centrado en esta cosa conceptual mínima, el demás. Y después, mucho tiempo después, vi que además paralelo pasaban cosas como funciones con cumbia y con otros ritmos, y me parece que están recontra buenos, ¿entendés? Entonces también digo, me perdí un poco, por el sectarismo, me perdí un poco también de tener input, ¿entendés? De cosas diferentes, no sé. Sí, siempre pasa. Bueno, uno va eligiendo campos y cada elección siempre uno pierde el otro. A mí ahora me encanta la cumbia electrónica, por ejemplo. Soy fan. Sí. Me gustaría verte bailando. Baila. Igualmente hay como esta línea clásica de la música electrónica, del techno y del house que prevalece, ¿no? Y prevalece también los clubs. Y vos tuviste una visión un poco de los lugares más altos, digamos, de los clubes más grandes en ese sentido. Sí, la verdad que no me puedo quejar. Toqué en un montón de lugares como súper apreciados en el mundo. Acá en Berlín, en Watergate y clubes así, en Ibiza, en Space, Amnesia, con Cocoon, en WOM en Tokio, que es un club también súper reconocido, Gas Golder o Arma 17 en Moscú, también son Arma, yo toqué también, impresionante. Genial. O Rex en París también, y clubes, o Fabric también en Londres, también toqué. Hive en Zurich. Sí. He tocado un montón de lugares que la verdad están súper buenos y top. Y uno aprende un montón y bueno, sí. ¿Y hay alguna cosa que sentís que aprendiste, que decís si no hubiera pasado por eso y visto cómo se hacía en lo más alto, digamos, de lo que por lo menos lo que yo miraba, algo que te cambió la visión sobre algo en particular que sientas? Bueno, quizás te voy a dar una versión un poco más negativa al responder. Todo bien. Pero ¿cuándo fue? En el año 2013 empecé a trabajar con la agencia Cocoon. Y bueno, hice un par de giras con Sven Beth, ¿no? y toqué en Ibiza con Sven, un par de giras por acá por Europa. Sí, un par de giras también en otros países europeos. En Buenos Aires también tocamos juntos. Y bueno, claro, cuando entré un poco en ese mundo de tocar en esos clubes para 5.000, 7.000 personas. Es como, aparte tocando live, era como, generalmente es un ambiente muy DJ y hay que... Además es la masividad, ¿no? Sí, no sé si hay intenso. Pocas fiestas que sean así de masivas por su propuesta, que esas fiestas de Ibiza, de Cocoon, Sven Fed, o sea... Sí, es bastante impresionante y si se quiere lo que aprendí... un poco de decepción también en ese momento, de llegar a esos niveles y bueno, uno espera, ¿no? que las cosas sean todo lo que uno soñó, ¿no? Y al final uno se da cuenta que hay mucho de negocio y quizás mientras uno más sube en la escala, más se trata del negocio y menos de la música. Al final lo único que cuenta es cuánta gente paga la entrada y los fees y tal, y los hoteles y esto y el otro, y el booker y no sé qué cosa, y el manager, y al final, pero yo quería tocar la guitarra, yo quería tocar mi música. Y al final uno, bueno,
A ver, es un poco naive lo que estoy diciendo, ¿no? Porque obviamente cuando se trata de esos negocios gigantescos, 7.000 personas en un club, se habla de mucha plata, son negocios gigantes y bueno, obviamente es que funciona así. Pero bueno, uno empezando, digamos, estando en la escena de música electrónica por las buenas razones, como le gusta llamarlo a mí, que decir, bueno, estoy acá por la música, ¿no? Sí. Uno queda un poco decepcionado de alguna manera. Bueno, hay como un olor un poco medio raro en el aire, ¿no? Entiendo. Bueno, lo entiendo porque lo viví en carne propia, obviamente, cuando uno tiene esa visión romántica, que por otro lado le da valor a su música, me parece, porque enriquece la música cuando uno lo ve desde ese lugar amoroso. Y vos te dedicaste mucho a eso, editaste 35 EPs, 5 álbums, excepto que haya leído una vieja. Sí, está por ahí, 35, 36, no sé, ya he perdido la cuenta. Es decir, que te dedicaste mucho amor a esa cuestión de trabajar sobre la música en sí, ¿no? Sí. Bueno, de alguna manera es una batalla sin fin, digamos. Siempre tratar de llevar música a un club que sea música meaningful, o al menos que sea meaningful para mí, ¿no? Que sea que signifique algo, que música en la cual estoy orgulloso, que me parece interesante y que tratar de dejar algo más en la gente que una noche de club, una fiesta, dejar algo más duradero, que sea un poco más de cultura y un poco menos de entretenimiento, digamos, en el sentido de decir, bueno, estamos haciendo música, esto se trata de cultura, se trata de arte, se trata de crear cosas. Por supuesto, bueno, está relacionado con la parte más funcional del negocio, que es, bueno, uno tiene que hacer a la gente bailar y tal, y eso no hay con qué darle, pero... pero es un desafío hermoso, yo creo que... Tratar de conseguir el justo en medio es difícil. Sí, me acuerdo que mi hermano, cuando yo estaba fan de la música de ustedes y qué sé yo, me transmitió justamente eso, me transmitió esa picardía de tratar de hacer algo que tenía una función clara. Como me decía mi hermano, Pablo, la música electrónica es para divertirse, o sea, déjate de joder de buscarle como la sensibilidad. Pero de alguna manera eso yo lo recibí, esa idea yo la descubrí con la música de ustedes y después al hacer música fue un poco parte de lo que me motivaba, de lo que me movía, hacer esa tarea imposible que de algo que es súper funcional, que tiene una sola función como la música de club, tratar de agregarle algo de ser que además sea otra cosa, ¿no? Me parece una búsqueda muy meritoria, porque requiere de mucha entrega de alguna manera. Y de mucha paciencia. Sí, creo que de alguna manera es casi una lucha perdida, te diría. Pero bueno, han pasado ya 20 años y acá estamos. Es muy emo, me gusta eso. Che, y esta necesidad o decepción que vos decís, que yo dije que la vi en carne propia también, pues justamente cuando uno tiene esa pretensión o ese deseo de que haya algo más, y a veces no hay algo más, y a veces llegas al top, a lo más alto, no yo, vos, y quizás ves que queda poca cultura ahí, ¿no? ¿Algo de eso te llevó a seguir estudiando o a estudiar artes, por ejemplo? No lo había pensado, pero ahora que me lo mencionás, supongo que algo tiene que ver. Como te decía, venía en 2017, hacía ya, 17 o 16 años que venía haciendo música electrónica y tocando en clubs y dedicándome 100% a eso y viviendo de eso desde hace 10 años o algo así. Ha sido mi único trabajo en mi vida, siempre ha sido relacionado a la música. Y bueno, uno también se cansa de alguna manera de estar siempre, ¿viste? La misma rutina. Siempre la misma rutina, siempre las mismas cosas, ¿viste? El club y tal, ir a tocar y adaptarse a este formato que bueno, está bueno, es interesante porque al tener estos límites, bueno, te permite jugar dentro de estos límites y es también de alguna manera un challenge, ¿no? De estar ahí. Pero bueno, por ahí también uno se cansa, ¿no? Y tratar de descubrir cosas nuevas y de abrir un poco perspectivas y abrir nuevas puertas y me dieron ganas un poco de hacer otras cosas, ¿no? Me estaba sintiendo que estaba un poco aburrido, ¿no? Estudio, tal, beats, tal. Sí. Tenía ganas de aprender algo más, yo qué sé. Siempre me interesó un poco estudiar, aprender otras cosas y bueno, encontré este programa de Sound Art que era... no es música propiamente dicho, insiste bastante que es Sound Art, es decir, todo lo que sea, digamos, la utilización de sonido de alguna manera estética, pero sin el formato o la estructura musical. Y me pareció una manera interesante, digamos, de expandir algo, conocimientos que ya tenía desde el punto de vista técnico de música electrónica y tal, y una parte también de
Cultural Studies o de filosofía cultural, que venía un poco de mi background de ciencias políticas. También el programa de la UDK tiene un poco de eso. Me imagino. Y era como una manera de expandir, ¿no? Y la verdad que bueno, empecé y terminé ahora el año pasado y me ha abierto un montón de puertas súper interesantes. Y he hecho varias exhibiciones de arte sonoro y lumínico acá en algunas galerías de Berlín. Y está súper interesante, está bueno. Y bueno, sobre todo también me estoy poniendo viejo, ¿viste? Estar en el club hasta las 6 de la mañana, 7, la verdad me ha dado mucho placer hacer una instalación y dejarla en un museo durante una semana y estar en mi casa mientras tanto. Claro, generativo, que se haga solo, digamos. Y instalarlo una vez y después, bueno. No, es un formato completamente distinto del que estoy acostumbrado a presentar lo que hago, porque no hay una presentación, una performance, es uno crea algo y lo deja ahí. Y bueno, pasa lo que pasa. Y requiere un poco adaptar la cabeza y pensar en cómo la gente va a percibir lo que estás haciendo en un formato que vos no estabas a estar presente, que no puedes adaptar nada, que es en un environment completamente diferente, como una galería de arte, que hay un aspecto visual a tener en cuenta, que viniendo alguien que viene de la música, casi nunca uno piensa en el aspecto visual, ¿no? Inclusive cuando vas a tocar un club, lo único que pensábamos era en el sonido, ¿no? Pero hay tantas cosas del aspecto visual que he aprendido estos últimos años estudiando cosas un poco más relacionadas al arte, que tener en cuenta eso y como el efecto que tiene en lo que uno escucha y en la relación entre lo que uno escucha y lo que uno ve, ha sido una fuente de ideas y de nuevas perspectivas como actividad artística genial. Sí, y yo estoy convencido de que no es porque estás viejo, sino porque es una continuación, es una continuidad, o como vos dijiste perfectamente, es una expansión donde lo que vos hacías, los lenguajes que manejabas, los estás poniendo en práctica, los estás haciendo dialogar con otros múltiples lenguajes a la vez, pero hay un paralelismo, una continuación. Y de hecho hay algunos artistas conocidos que vienen también, como hablábamos al principio de los 2000, de esa música que parecía un poco del minimal, digamos, ¿no? A nivel compositivo, y que después terminaron haciendo instalaciones lumínicas también y sonoras, o trabajando con los espacios con un lenguaje que en realidad también es una continuación, porque la composición de los elementos es algo que vos ya hacías en el sonido. Sí, está todo un poco esta camada. Corregime si estoy equivocado. A mí me gusta mucho hacer análisis. Pero es correcto. Creo que estabas hablando un poco de la época. ¿Por qué haces lo que haces? Pero, pero a ver, por ahí uno no sabe por qué hace lo que hace, así que está bueno escuchar otras opiniones. No, pero creo que estaba hablando un poco de todo este grupo de Ruster Norton y Albanotto, por ejemplo, Arlo Chiqueda. Sí, exacto. Sí, ellos han expandido en ese sentido mucho en el aspecto instalativo de arte. Claro, yo por lo poco que vi tuyo fui a un par de muestras, vi un par de instalaciones de estas que eran con sonido y con eso, solo con esos pocos elementos estoy haciendo esta asunción. Bueno, no, has visto 2, creo, y no han habido tampoco muchas más, han hecho 6, creo, en total. ¿Y sentís que hay algo, como yo digo, que quizás tiene una relación entre la composición minimalista, por ejemplo, el sonido, y después algunas técnicas con las que se suele llevar mejor ese lenguaje, por ejemplo, ese tipo de instalaciones, usando colores puros o trabajando simplemente con la intensidad de la luz? Sí, bueno, a ver, creo que no hay una fórmula, se puede hacer de diferentes maneras. De la manera que yo lo estoy haciendo últimamente, a ver, cuando uno viene a trabajar puramente con sonido, está acostumbrado a hacer muchas cosas con sonido, ¿no? Para lograr comunicar algo, ¿viste? Alguna idea, algún sentimiento, algo. Y digamos, es minimalista en el origen, pero tratas de hacer muchas cosas con el sonido. Cuando combinás un medio con otro, ahora estoy haciendo sonido y luz, ahí ya es transmedia. Se hace mucho más complejo, ¿no? Porque si no puedo hacer un tema completamente musical con 20 elementos y al mismo tiempo las luces con 20 elementos diferentes, se crea una cosa muy compleja y muy difícil de controlar y de utilizar como lenguaje. Por lo tanto, lo que he estado últimamente haciendo es reducir un poco
el contenido en cada uno de los medios y tratar de conectarlos de alguna manera. En ese sentido sí es minimalista, porque se basa, digamos, en uno o dos elementos de cada medio y tratar de crear algo significativo, digamos, con esos estímulos. Es un challenge distinto al musical, porque bueno, tiene objetivos distintos y también hay una suerte de experimentación, de aprender un medio nuevo como es el de la luz, que mucho no conozco, llevo 2-3 años trabajando con eso y bueno, hay muchas cosas para aprender, entonces bueno, es un periodo de experimentación de alguna manera también. Entonces también está muy focalizado en el medio en sí, ¿no? De qué se puede hacer con el medio en sí. Ahora sacaste un disco binaural. Sí. Vos decís que lo que haces ahora, que es solo sonido, también está influenciado por lo que estuviste haciendo a nivel instalativo, por ejemplo, pensando en el espacio. Sí. Muy adecuado. Sí. Como te decía, estar trabajando un poco en arte sonoro, tampoco esta perspectiva de que no se trata solamente de lo que uno escucha, sino también en el lugar donde uno lo escucha, de qué es lo que uno está viendo cuando lo escucha, de qué situación, digamos, emocional o en qué situación física uno se encuentra. Y tener estos aspectos en cuenta, claro que te da otra perspectiva sobre lo que uno haga, inclusive si uno está trabajando solamente con sonido. Y esto que mencionabas, el disco binaural, son 2 álbums que edité, se llaman Other Worlds. Es un proyecto que empecé... Repos World. Perfecto. Es un proyecto que empecé el año pasado, son 4 tracks de 10-15 minutos. Musicalmente se podría decir que tienen un poco una influencia de John Hassell y Fourth World Music, esto un poco tribal, con sonidos un poco acústicos, mezclado con súper procesados sonidos electrónicos y tal. Wow, lo quiero escuchar. Es como bastante down tempo y para escuchar en casa, un poco meditativo y repetitivo, pero al mismo tiempo súper orgánico, ¿no? Con muchas modulaciones. Y era como un proyecto que había empezado hace unos años y hacerlo en formato binaural me pareció como una muy buena idea. Empecé a trabajar con formato binaural hace 2 o 3 años. Y me binaural, pareció ¿qué sería para los que no saben, digamos? Binaural es sonido 3D adaptado para escuchar con auriculares. Porque bueno, sonido 3D, nosotros estamos acostumbrados al surround, que es multichannel, es una forma reducida, digamos, de 3D, con uno que tiene 5 o 6 canales, 7, 8 parlantes y tal. Propiamente sonido 3D es difícil hacer en formato con speakers en una sala, porque mientras más speakers tiene uno, más definición, más resolución tiene de los puntos en el espacio. Claro. Lo que te permite hacer binaural es crear una esfera de 360 grados alrededor tuyo de sonido. Es decir, con cierta tecnología que uno usa en la computadora, puedes poner un sonido en cualquier parte alrededor tuyo, abajo, arriba, acá, y no solamente fijarlos en un punto en el espacio, pero también moverlos alrededor tuyo. Y eso para cada sonido, independientemente. Entonces te crea esta esfera inmersiva de sonido que es bastante realista cómo funciona. Por supuesto que no es perfecto y la tecnología está mejorando cada año, pero creo un espacio bastante real de 360 grados de sonido alrededor tuyo, que te permite escucharlo con los auriculares que tengas en casa. Bueno, se usa mucho para los visores de realidad virtual y es la verdad bastante efectivo. Es impresionante la sensación de realidad que te transmiten enseguida. Muy impresionante. ¿Y vos a dónde pensás o dónde que te gustaría seguir expandiendo estas cosas? ¿Te imaginás haciendo sonido, por ejemplo, para, como dijo, un VR o una película? ¿O tenés ganas de expandir más para el lado de lo multimedial, lo transmedial? ¿Tenés algún tipo de proyección o visión con respecto a eso? Con respecto al por un lado me gustaría, bueno, por supuesto seguir con la música, porque bueno, lo que es un poco los orígenes y creo que nunca voy a dejar de hacer música. En el aspecto de sonido binaural, hice una vez una composición un poco binaural para un VR piece de realidad virtual. El tema de realidad virtual estoy convencido a mitad de camino todavía, ¿no? El tema de usar estos visores y tal es como uno queda muy desconectado del mundo, es como
una realidad virtual, pero físicamente uno siente los headphones, los goggles en la cara y es como... No sé, los nuevos son muy buenos, trajo un amigo otra vez, casi vomito de Mario. Si uno logra hacer abstracción de esa situación, es súper convincente, la tecnología es impresionante y da para hacer un montón de cosas. Creo que estoy más interesado en en crear estos espacios inmersivos, pero de manera física, con sonido y luz, como he estado haciendo estas instalaciones de luz y sonido, en un espacio realmente inmersivo, entrar a una habitación, una galería de arte o algo así, y hacer algo... multisensorial, digamos. Multisensorial, o al menos dos sentidos, aural y visual, pero... No sé, el tema de VR todavía no estoy muy convencido, la verdad. Me incomoda el tema de este gadget, de tener que aplicarlo para vivir una experiencia interesante. Aparte, sobre todo viniendo de poco de la música, de trabajar con computadoras y trabajar en este mundo digital desde tantos años. El hecho de estar trabajando últimamente con espacio y de aprender de cómo la luz se refleja en las paredes, cosas básicas que nunca pensé en mi vida, y ahora de repente tener que tener en cuenta, decir, ok, la pared está así, la luz va a reflejar de esta manera, qué tipo de luz, qué protocolos para controlar la luz. Y esto es mucho más físico, me ha dado como una actividad artística práctica, trabajar con las manos, construir cosas, construir esculturas sonoras y tal, cosas que antes no hacía nunca, estar siempre con la computadora, y es súper interesante. ¿Tenés proyectos ya preparados para los que estés aplicando para fondos o en esa dirección? Bueno, estoy pensando hacer el tercer álbum de Other Worlds, quizás para principios del año que viene. Estoy esperando a ver qué pasa. Es una idea. Y si no, estoy trabajando en otros proyectos para hacer una serie de piezas de arte sonoro y lumínico, ya sea varias exhibiciones, pequeñas exhibiciones, o acumular de un año y hacer una exhibición, solo exhibition, con 4 o 5 piezas. Y bueno, en eso estoy, tratando de hacer un poco de research al respecto, porque bueno, como te digo, todavía soy un poco nuevo en el mundo de arte sonoro, y me gustaría dedicarle uno o 2 años a crear algo un poco más maduro en el tema, ¿no? Estoy seguro que va a estar muy bueno. Esperemos. Gracias, Ale, por venir. No, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el podcast. Gracias. Si quieren saber más sobre Alejandro Mozo, sus proyectos y sus obras, vamos a dejar unos links en la descripción. Gracias por escuchar. Chao. High five. Ahí va.